Vamos a Isaías capítulo 60, versículo 1. Quiero recordarles lo que se habló la semana pasada. ¿Cuál es la palabra que Dios nos dio a nosotros para este año? Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es una buena palabra. ¿Cuántos dicen amén? Una buena palabra. ¿Pero qué dice? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén? O sea, las cosas desde el inicio de este año, yo no sé si usted ve noticias. Usted puede meterse por YouTube y usted ver qué fue lo que ocurrió en California. Cuando uno ve lo que ocurrió en California, eso es apocalíptico lo que ocurrió en California. ¿Sí o no? Pero a pesar de todo, nosotros, sus hijos, estamos cubiertos por Él. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante ver que hubo casas, que hubo destrucción de 30 casas y había la casita X, que era la casita del cristiano creyente, y no le pasó absolutamente nada. Y ahí se cumple la palabra. La semana pasada hablamos de 3 cosas. ¿Cuántas cosas? 3 cosas. Hablamos de que era un año de aceleramiento, que era un año de qué, de perdón de pecados, y era un año de cambio, ¿ok? Entonces ahora vamos a mirar lo que el Espíritu Santo puso en mí para esta semana, el entrenamiento. Vamos a entrar en un tiempo, yo diría que una serie, yo creo que por ahí de mes y medio, sobre lo que es la oración. Vamos a orar, dile a la persona que está a tu lado, nos vamos a meter a orar en serio, a orar en serio. Quiero que leamos Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Hay alguno triste en este lugar? ¿Hay alguno deprimido? ¿Hay alguno con ansiedad? ¿Hay alguno con depresión? Dice: haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. Póngase contento, adore. Alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y dice aquí, y ¿la oración de qué? De fe. O sea que hay oraciones de fe y hay oraciones que no tienen fe. Según eso, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. O sea que hay también, hay da como una clave, que hay horas, que hay enfermedades que también vienen, ¿por qué? Por pecado, por pecado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y he titulado esta enseñanza: oración eficaz. ¿Oración qué? Oración eficaz. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso, escúcheme. No hay TNT, no hay un meteorito que pegue sobre la Tierra, no hay bomba nuclear, no hay absolutamente nada más poderoso en la Tierra que la oración. ¿Sabías eso? No hay nada más poderoso. Y cuando tú accedes a esa arma tan poderosa, tú accedes a el ovni de Dios. ¿Qué es el ovni? Escúchame, ovni, no te estoy hablando de ovni con B, te estoy hablando de ovni con M. Escúchame. La Biblia dice que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, cuando tú accedes a la oración, todo en Cristo tú lo puedes tener, porque estás accediendo a la omnipotencia de Dios. No hay pero para tu vida, no hay valla para tu vida, no hay obstáculo para tu vida. Cuando tú accedes a la oración, yo no sé si te ha pasado, Dios te revela a ti cosas de las otras personas, incluso cosas tuyas, y ahí estás tomando de la omnisciencia de Dios. ¿Estamos o no estamos? Y cuando tú te conectas con Dios, su presencia está ¿dónde? Está contigo, su omnipresencia. Su omnipresencia. Entonces, cuando tú oras, te puedes dar cuenta que tú estás en todo lo que Dios está. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Muchas personas dicen que oran, pero no oran.
Señor, guárdame en este día, tal, 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 tal. Usted le comenta algo, pero realmente la gente, mucha gente, hay un porcentaje que dicen que son cristianos, pero la gente no ora. Ese es un problema. Ahora viene el segundo problema. El segundo problema es que muchas personas no oran de una forma eficaz. Tú puedes orar, pero no puedes orar de una forma que muevas el corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene códigos proféticos, porque Dios tiene claves para que nosotros podamos orar. ¿Y por qué es importante eso? Porque si tú sabes que tú has orado y hay muchas cosas que no te han ocurrido, pues mucha gente se desilusiona y no ora. Y hay un porcentaje solamente del 3%, según estudios, de que los cristianos oran de una forma persistente. Persistente. Te hago la pregunta. ¿Tú oras como dice la palabra sin cesar? Todo el tiempo. Persistente. ¿Y por qué no oran? Pues porque algunos no han recibido respuesta a las oraciones, otros porque no saben qué orar, y esto es como un sinónimo, el orar poco o el no orar y el orar sin saber cómo orar. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis. Muchos quieren y piden y no tienen. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué qué? Porque no pedís. Porque hay mucha gente que dice, pues es que Dios es tan bueno que yo para qué le tengo que pedir. ¿Se ha escuchado eso? No, es que yo no pido, es que me da vergüenza, pero el mismo apóstol Santiago dice, pidan, no tienen por qué, ¿qué? Porque no piden. Y pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Hay muchas personas que en todo tiempo está pensando por el carro, por la casa, por el viaje, todo momento está pensando por el bien de él. Todo el tiempo eso es lo primero que ora. Y eso es lo más significante. Mira, Dios es tan bueno que lo primero que le entrega a las personas, que es lo más insignificante para él, son cosas. Y hay gente que lleva 20, 25, 30, 35 años y todo el tiempo han basado su vida espiritual pidiéndole ¿qué? Cosas. Y yo quiero que tú te valides. ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? Y hay personas que todo el tiempo piden y están pidiendo ¿qué? Pidiendo mal. Ahora, tú dices que hay veces, pues tú no tienes que orar porque Dios conoce todas las cosas. Pero nosotros tenemos un claro ejemplo en Jesús. Mira, escúchame esto. Jesús es el Señor de señores. Jesús es el Rey de reyes. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y escucho, Jesús todo el tiempo que estuvo en la planeta Tierra, ¿qué hizo? Orar. Oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche y él pudo por eso tener victorias. Entonces, ¿qué te hace a ti que tú eres un simple mortal, una simple cucarachita, una simple hormiguita dentro de todo el planeta Tierra, dentro de toda la galaxia, creer que tú no lo vas a hacer cuando el que hizo todas las cosas oró? Y por eso es tan importante que la oración. Nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y todos quisiéramos vivir en el tiempo de los hechos de los apóstoles. Y en los hechos de los apóstoles vemos historias como que Pedro pasó y una persona que se sanó por la sombra. Pero ¿cuál era el secreto que tenía Pedro atrás? ¿Sabes cuál fue el secreto que él tenía? Tenía el secreto de la oración. Oración. Y si tú quieres ser diferente, tú tienes que orar. Y mira lo que te quiero decir. Quizás tú por mucho tiempo te has esforzado en algo. Quizás has pasado 10 años, 1 año, 3 años, 5 años queriendo algo. Pero en un instante, en un segundo de oración, que la presencia de Dios esté contigo y que Dios esté escuchando, te puede dar eso que te ha costado 10, 15 o 20 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces no le damos el valor ¿a qué? A la oración. Y tenemos que aprender a orar eficazmente. Dile a la persona que está a tu lado, este año vas a aprender a orar eficazmente. O sea, no es tirando tiros para todos lados y no matas a nadie. No, no es así. Vas a aprender a qué? A orar qué? Eficazmente.
Y eficazmente quiere decir elemento que produce un efecto esperado. O sea, cuando tú oras, se tiene que notar. Las cosas tienen que cambiar. Las cosas se tienen que dar. Yo te hago una pregunta. ¿Usted cree que los fariseos oraban o no oraban? Decían que oraban y oraban demasiado y todo el tiempo estaban así. ¿Pero qué? ¿Pero ellos qué? Ellos oraban mal porque ellos lo que tenían era un ritual. O dígame las abuelitas, vamos a hacer el miércoles de los 1000 Jesuses. Jesús, 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 Jesús. Y llegaba el niño con la novia que no quería e insultaba a la novia. O sea, no había ningún cambio, no era real. O Padre nuestro que está en el cielo, Santa María, y orar, hay gente que oran. Y oran y oran y no se nota absolutamente nada. ¿Por qué? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escúchame esto. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y yo creo que Dios Papá nos conoce a todos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay veces Él a nosotros nos oye. Hay veces que Luisita me habla a mí y yo escucho como un murmullo. Yo no lo estoy escuchando. Yo estoy enfocado en una cosa, en otra cosa. Y ella me puede estar hablando, o cualquier persona me puede estar hablando y yo no lo escucho. Escúchame, yo no lo escucho. No tengo centrada su atención. Y hay veces yo pienso que Dios, como sabe que lo hacemos mal, como sabes que tenemos hábitos malos, como sabes que venimos de la forma que no debemos de venir, perdona que yo te digo, no nos pone cuidado. Y en eso es que me quiero dedicar en lo que tiene que ver con la oración eficaz. Así de, uy, tan duro que está diciendo que Dios no nos pone cuidado. Hay momentos, porque Él sabe las bobadas que le vamos a estar hablando. Ahora, ¿de dónde salió esta predicación? Yo le he dicho a Dios en este tiempo que por favor me hable por sueños. Y me ha venido, siempre, la mayoría de veces que Dios me ha hablado grandemente, me ha hablado por sueños. Cuando uno está conectado con Él. Y esta semana, Dios me dio un sueño. Y no solamente me dio el sueño, sino que me dio la interpretación del sueño. Porque cuando tú estás en el Espíritu, Dios te revela a ti los sueños y te da la interpretación de los sueños. El sueño fue el siguiente. Luisita y yo manejamos dos tipos de horarios diferentes. Cuando ella se está empezando a dormir, yo estoy comenzando a despertar. En realidad. Y el sueño fue el siguiente. Ella estaba eran como las 2:30 de la mañana y ella se estaba acostando. Pero en ese momento que ella se estaba acostando, yo me estaba levantando. Y en ese momento yo escuché que en la habitación de enseguida, por una celosía, se estaba metiendo una persona que yo conocía, que había trabajado conmigo, y se estaba metiendo dentro de la casa a robarnos. Entonces ella en ese momento, ¿qué pasa? Y le dije, tranquila. Y ¿qué pasó? Yo llegué y me paré. Y en el momento que yo me paré, yo le dije, ¿usted qué hace ahí? Y esa persona de un momento a otro salió corriendo. Más o menos eran 2:30, 3 de la mañana. Yo me armé de valor en los boxers. Eran unos boxers que tenían unos bolsillos así. Coloqué el celular y coloqué una billetera. Y yo salí, cerré la puerta y salí corriendo. Y yo salí corriendo y mientras estaba yo corriendo, el man se me perdió. Pero lo que me tenían como a 2 cuadras era una emboscada. Y en ese momento salieron unos compinches amigos de él y se me empezaron a acercar. Imagínense yo en boxer, en chancletas, corriendo. Cuando de un momento a otro ellos vinieron a mí, y en el momento que ellos vinieron a mí, yo no sé de dónde, yo saqué una pistola. Eso es la bendición de los sueños, ¿sí o no? Y en medio de esa pistola, vea, haga de cuenta, hermano, shooter, el tirador. Pa, 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 pa. Maté a 5. Y eso se formó una cosa tremenda. Y ya cuando me iban a coger que preso porque lo había matado, me desperté. Y yo dije, Señor, yo te he pedido que tú me des sueños. Y yo necesito que tú me digas qué es este sueño. ¿Será que se van a meter, nos van a robar el seguro de la casa? Empecé yo a pensar cosas. Y durante la semana el Señor me dijo, tú estás cubierto
Tu casa está cubierta, porque en esta casa se ora 24 horas. Cuando tú estás dormido, tu esposa está orando. Y cuando ella está orando, cuando ella está dormida, tú estás orando. Ahí. Y cuando hay eso, hay poder. El arma mortal más poderosa que significaba ese revólver que yo tenía es la oración. Y cuando eso ocurre, el enemigo no te puede tocar. Y tú eres súper efectivo. Es lo que el Espíritu Santo me decía, súper efectivo. Ahorita que yo maté a 5, pero el Señor me dijo, te voy a dar 10 balas. No 5, 10 balas. Y quiero que le enseñes a mi pueblo para que ellos oren eficazmente cómo pueden ser guardados del enemigo y hacer lo que tienen que hacer. Y de ahí nació esta enseñanza de ese sueño. Número 1, ¿cómo tienes que orar eficazmente y qué tú tienes que hacer para orar eficazmente? Número 1, tienes que orar desde la legalidad. ¿Desde qué? Desde la legalidad. Juan capítulo 16, versículo 23 dice, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea, ¿qué? Sea cumplido. Escúchame esto. ¿Cómo así? ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y quizás usted dice, es que yo muchas veces he orado en el nombre de quién? De Jesús. ¿Cuántos oran en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús es en el nombre que sobre todo nombre esta enfermedad de tu vida. Así dicen los evangelistas. Más o menos con ese toma de voz. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Pero muchas personas toman ese nombre, mas no están avalados. Escúchame la palabra. Avalados, que es algo que muy diferente. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que qué, aparte de que le recibieron, ¿qué? Creen. Les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Saben lo que es esto? ¿Es un qué? Esto se llama un registro civil de nacimiento. Este es el registro civil de nacimiento de mi hijo Daniel, el mayor. Dice acá que en la notaría 13 de Bogotá, el 6 de octubre de 1989, nació un niño, hijo de Luisa Fernanda Salazar Medina y Juan Carlos Sierra Barberi, que ellos son hijos, y que es nieto de Hernán Sierra Suescún, Gloria Amparo Barberi de Sierra, Hernando Salazar y Beatriz Elena Medina. Escúchame lo que dice acá. Y que ese niño se iba a llamar Daniel Sierra Salazar. Escúchame. Este registro civil en la tierra avala que Daniel es hijo mío. Punto. Tengo dos más, Santiago y Pablo. Hay personas que me pueden decir, pastor, pero hágame su hijo. Yo le puedo decir, bueno, hijo, pero cuando el día de mañana yo me muera y vaya a reclamar la herencia, usted puede decir, no, es que yo anduve con el pastor, pero es que yo era como, no, usted no tiene que, usted no tiene derecho porque no tiene el aval, porque a usted no lo registraron. Pero escúchame, todo lo que nosotros vivimos en la tierra es algo de lo que ocurre que en el cielo. Y en la tierra nosotros registramos a nuestros hijos. ¿Estamos o no estamos? Pero en el cielo que baja a la tierra, nosotros sellamos a nuestros hijos. ¿Quién los sella? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tú tienes un sello de que tú eres hijo de Dios. Entonces, cuando tú te paras a orar en la legalidad de que tú eres hijo de Dios, por ahí tiene que empezar, porque hay gente que viene con la mentalidad de siervo. Vamos a suponer, Dani anda mucho conmigo. Entonces, yo ya no estoy. Y él llega a una finca y dice, es que yo necesito que bajen esos mangos, que es que yo ando con el pastor. Y llega mi hijo Santiago y dice, no baje los mangos. ¿Qué va a pasar? Pues Daniel dice, pues yo ando con el pastor, pero él es el hijo. ¿Por qué? ¿Por qué?
por mi ADN, porque yo lo reconocí. Y tú eres reconocido por Dios, que tú eres un hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te presentas y tú oras, tú no puedes llegar en la posición de siervo, sino que tú llegas en la posición de ¿qué? De hijo. Empieza a orar desde la posición de ¿qué? De hijo, todo el tiempo. Porque en el cielo, escúchame, en el cielo hay una corte. Y la corte está Dios Papá. ¿Y sabes quién? Así como las cortes naturales, lo que ocurre acá en la tierra ocurre en el cielo. Y resulta que en el cielo dice la Biblia que cuando Job estaba súper bien, ¿llegó quién? Llegó Satanás, el fiscal. No, es que ese man se la merece. Ese man te busca es porque tú te portas muy bien con él. Mire la esposa que tiene, mire los niños que tiene, mire las riquezas que tiene. ¿Y qué pasó? Él acusó. Pero resulta que en este tiempo tú y yo tenemos, fuera de que tenemos la autoridad de hijo, el aval de hijo, nosotros tenemos algo. Tenemos a Jesús a nuestra diestra. ¿A dónde? O sea, nuestro Padre es nuestro juez. El enemigo es el fiscal. Y Jesús es ¿nuestro qué? Nuestro abogado. Nuestro abogado. Por eso debemos de entender que Dios Padre dio todo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3:16, el versículo más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? ¿A su qué? O sea, todo lo que tenía de hijos Él lo entregó. Pero ¿cuál es el problema? Que hay muchos cristianos que hicieron una oración de fe, pero que se han entregado al Señor en un 30, en un 40 o en un 50%. Entonces hay áreas en tu vida que tú no se las has entregado al Señor. Entonces tú dices, Señor, yo necesito que mi economía funcione bien. Pero tú en el área de la economía, tú sigues siendo tu propio Señor. Escúchame. La autoridad se da por el fruto que tú das y por el fruto que tú tienes. Es la realidad. Entonces, ¿cuál es la autoridad? Yo tengo autoridad de hijo. Diga, yo tengo autoridad de hijos. La Biblia habla en Hechos de que habían unos como medio exorcistas. Y ellos estaban tratando de sacar demonios. Y en el momento que estaban sacando demonios dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y sabes qué dijeron los demonios? A Jesús y a Pablo lo conocemos, pero a ustedes no lo conocemos. Ese es como el cuento que muchas personas, ay, es que me van a atracar y en el nombre de Jesús te vas. Pero hermano, es que usted viene de un prostíbulo, de un motel, hermano. O sea, no tienes autoridad. O sea, tienes que ser eficaz, tú tienes que estar cubierto en la autoridad que te da caminar en el Espíritu. ¿Y qué dicen los demonios? No les conocemos. ¿Cuál es la mejor forma para expulsar demonios? Vivir en comunión con Dios. El Espíritu Santo está contigo. ¿Cuál es la mejor forma para sanar enfermos? Caminar en bendición, caminar en santidad. Esa es la realidad. Número dos, pedir su voluntad. ¿Ya vieron cuál es la primera bala? ¿Cuál es la primera bala? Legalidad. Soy hijo, diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Número dos, pedir su voluntad. El Señor es el dueño de todas las cosas. Cuando tú le dices al Señor, Señor, tú le estás diciendo ¿qué? ¿Qué le estás diciendo? Tú eres el que ¿qué? Tú eres el que manda. Tú eres el que sabe, el Señor. Cuando le dice al Señor, Señor, uno le está diciendo, ¿qué es lo que usted quiere? No es lo que yo quiero. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad. Quizá hay muchas cosas que no se te han dado, es porque tú estás pidiendo esa cosa, ¿conforme a qué? A lo que tú quieres. Él nos ¿qué? Nos oye. O sea, cautivamos su oído. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, hermana, escúcheme este año usted no puede orar por cualquier cosa. Usted tiene que orar por cosas que estén alineados a la voluntad de Dios. Ese muchacho que no conoce de Dios, que usted lo quiere convertir, no es la voluntad de Dios. Punto.
¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita ¿dónde? En su palabra. Pero muchas veces nosotros oramos por bobadas. Cosas que de pronto nos van a hacer perder a nosotros. Señor, yo quiero que me des una mansión. ¿Una mansión para qué? Para que se le queme como le quemaron los de California. Escúcheme, ¿para qué? Para que seas más orgulloso, para que seas más vanidoso, para que seas más altivo, para que te creas mejor. No. Debemos de orar según qué? Según la voluntad de Dios. Moisés, el hombre que caminó con Dios, porque caminó con Dios, fue el hombre que más tuvo comunión con Dios. Si uno lee la Biblia, si alguien pudo ver a Dios de cerca fue Moisés. Y Moisés estando con Dios le dijo, Moisés, Dios, yo quiero que tú me des ese monte, este monte. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué le dijo? No le doy ese monte. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Ese monte no es para usted. Ese monte es para otra persona. Ese trabajo no es para usted. Ese hombre no es para usted. Esa mujer no es para usted. Esa ciudad no es para usted. Y muchas veces nosotros, ¿qué? Insistimos. Que me voy para Europa. Que me voy para Europa. Que me voy para Estados Unidos. Y usted le da y le da y le da. Y el Señor le dice, no. Y uno insiste, insiste, insiste. Lo primero que tenemos que poner en nuestras oraciones es, Señor, que sea tu voluntad. ¿Usted no imagina los procesos en que ando yo, las cosas que me han ofrecido, lo que la gente quiere entregar, en los negocios que quizás puedo estar? Y yo le digo, Señor, así sea lo mejor del mundo, pero si no es tu voluntad, si esto me va a sacar del propósito, yo no quiero nada de eso. Tú tienes que aprender a orar en esa segunda bala, que sea que la voluntad de Dios. ¿Usted cree que no era la voluntad de Moisés después de pasar tantos años con el Señor, 80 años caminando? Y él le dijo, Señor, yo quiero ver la tierra prometida. Escúchame. Y Dios le dijo, muy bonito, muy querido, pero la ley no entra en la tierra prometida. ¿Cómo así? Sí, tú no entras en la tierra prometida, te la voy a dejar ver de qué, de lejos. Y así más o menos es la ley. La ley te acerca, escúchame esta revelación, la ley te acerca a la tierra prometida. Pero solamente la gracia te deja entrar en la tierra prometida. Josué quiere decir Yeshua. Y nuestra tierra prometida es ¿quién? Yeshua. ¿Cuánto darle un fuerte aplauso a Jesús por eso? Amén. ¿Usted se imagina en la tierra prometida ellos peleando contra todos esos gigantes que les tocó pelear todas esas naciones? Y Josué en la ley, venga, se forman acá. Solamente los que estén puros pelean. Solamente los que se laven las manos pelean. O sea, imagínate. No había forma, no había forma. ¿Por qué? Porque no era la voluntad. Hubo un tiempo para Moisés. Hubo un tiempo para Moisés. Hubo un tiempo para Moisés. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y quizás tú en este momento me puedes decir, Señor, yo quiero esto. Y la Biblia dice, escúchame esto, la Biblia dice que si tu hijo, te pide un pedazo de pan, tú no le das una piedra. ¿Quién es el que conoce todas las cosas? Y hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios que para ti parecen pan, pero son una piedra. Escúchame. Vienen disfrazadas de pan. Esta belleza mujer parece un pan, pero es una piedra. Este trabajo parece un pan, pero es una piedra. Y si tú a tus hijos siendo malo no se lo das, ¿por qué Dios no lo va a poder hacer contigo que te ama más? Y muchas personas están en este lugar, ¿sabes por qué? Porque Dios les dijo no. ¿A cuántos les dijo no? A muchas cosas. Y empezaste a buscar de Dios, ¿por qué? Pues porque te dijo no. Y de eso te trata. Tú tienes que aprender a darle gracias a Dios, te guste o no te guste. Pero lo importante es que sea que su voluntad. Y desde ahí tenemos que orar, de la posición de hijos, pero también por encima de todos colocar que sea tu voluntad. Padre, oramos por esta mujer para que se sane, por este hombre para que se sane. Y yo siempre ore, pero que sea tu perfecta ¿qué? Voluntad. Pero insistimos, 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 insistimos.
y creemos que le vamos a ganar el pulso a Dios. Tenemos que aprender a orar ¿en qué? En que sea la voluntad de Dios. Segunda piedra. Segundo tiro. Tercer tiro. Compañía. ¿Cómo vas a ser más eficaz en tu oración? Una cosa es cuando tú oras solo. Es una bendición orar solo. Pero otra cosa es cuando tú oras con tus hijos, con tu esposa. Otra cosa es cuando oramos acá en la iglesia. Hay algo poderoso. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso es que el enemigo, escúcheme, es tan difícil. Es de las cosas más difíciles que usted me puede decir en la vida cristiana, yo te voy a decir cuál es. Después de 36 años de casados, 5 años de novio, orar juntos. Porque él sabe que cuando oramos juntos, somos ¿qué? Poderosos. Y usted empieza a orar juntos y dice, es que no me gusta como él ora. Él dice, es que ella repite mucho. Es que ese tonito de voz, yo me acuerdo con Luisita, no cambies ese tonito de voz, me decía Luisita. ¿Usted por qué ora así? Era así, o sea, y el enemigo empieza a tomar eso. Ahora, oren por cosas en concreto. No, hay unos que están orando y ellos están orando por la ventana 1040 y por el hambre en Kenia. Y uno dice, y el enemigo utiliza todo eso porque el enemigo sabe que orar juntos es una superarma. Los que estemos casados, hagamos lo que tengamos que hacer para que saquemos un tiempo para que oremos en pareja. Para que usted se consiga compañeros de oración que estén en el mismo espíritu. ¿Sabes qué hace el enemigo cuando hay un grupo y están orando? Empiezan a meter el chisme, la murmuración. Ahí tiene uno que tener mucho cuidado. Y ahí usted tiene que identificar quiénes son esas personas y decirle, hermano, hágase a un lado y usted se sigue reuniendo con los que oran, porque hay personas que van a causar ¿qué? A causar disturbios, Entonces, cuando tú oras, tú le sumas poder a tu oración. Dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000? ¿1 a qué? Y 2 a 2000. ¿A cuántos dice? A 2000. O sea, cuando tú oras solo, para 1000. Pero tú cuando oras con los dos, 10,000. O sea, se crece exponencialmente el poder de la efectividad de lo que tú haces. Entonces, tú te puedes conseguir, aparte de que tú ores solo, que es lo más importante, compañeros de oración. Pero no hombres compañeras de oración. Porque en medio de esas compañeras de oración, usted es soltera, ya es soltera, entonces, ay, oremos. Y ya se sienten tan íntimos que llegan donde no tiene que llegar y el enemigo se mete ahí, cuando usted no es casado. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Personas de su mismo sexo, a no ser que sean hermanas que le lleven a usted 83 años más o menos. Que usted no tenga peligro. Punto. O su esposa, o su mamá, o su abuelita. Esas son compañeras de oración. De resto, usted lejitos. Porque si usted tiene 18 y está orando con una de 50, esa de 50 todavía está premenopáusica. ¿Sí o no? Es la realidad. Puede decir lo que sea. O sea, diga conmigo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso aplica en la oración en conjunto. Cuarta bala, arrepentimiento. La oración del justo, ¿del qué? ¿Del qué? Del justo. Puede mucho. Mañana vamos a aprender, pasado mañana a las 4 de la mañana, vamos a aprender sobre santificado sea tu nombre. Y uno de los nombres del Señor es Jehová Tiséquinos, que quiere decir el Señor me justifica. Escúchame. Y la única forma en que Dios te puede justificar es porque tú te arrepentiste. Arrepentirse. Todos los días nosotros nos debemos ¿de qué? De arrepentirnos. ¿Por qué? Porque todos los días cometemos pecados, faltas y hacemos cosas que no debemos de hacer con nuestros pensamientos, con tantas cosas. O sea, todos los días nosotros de alguna forma debemos de llegar ¿qué? Antes de usted pedir cosas,
Pídale perdón primero a Dios. Arrepiéntete, pecador. Dile a la persona que está a tu lado con lo así, arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete, pecador. Juan 9:31 dice, y sabemos que, mire este versículo tan tremendo. Usted viene así, pero se echó unas canitas. Uy, forniqué, así el pastor no sepa. Estuve mirando pornografía, así el pastor no sepa. Y usted dice, uy, Señor, yo quiero en este día, levanto las manos, arriba, usted empieza a invocar a Rambo, 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 todo el tiempo. Usted puede hacer muchas cosas y el Señor te dice, y sabemos que Dios no, ¿qué? A los pecadores, vulgar mentiroso, no te escucha. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces todos los días, en todo momento, no solo en la mañana, si usted la embarra, usted debe tener aquí, dejarse guiar por lo que el Espíritu Santo le habla, lo pone en su mente y usted decir, Padre, me arrepiento. Diga conmigo, Padre, me arrepiento de todo el buñuelo, de toda la natilla que me comí en el mes de diciembre. Porque algunos dicen, no, yo no me arrepiento, lo que tengo es remordimiento. Una cosa es el arrepentimiento, la otra cosa es el remordimiento. Usted cuando camina en arrepentimiento, usted le causa dolor. ¡Ay, eso es tan horrible! ¿Sí o no? Es realidad que haya un verdadero que arrepentimiento. Arrepentimiento. Número 5. Facilito, 5 tiros. Perdón. Perdón. Una cosa es que tú le pidas perdón a Dios, te arrepientas. Y otra cosa es que tú perdones a las personas que te han ofendido. Hermanos, ¿cuántos trajeron una ofrenda para el Señor en este día? Amén. 1, 2, 5, 6. Y uno dice, no, pastor, yo primero cumplo, ahí sí cumplo esta palabra. Yo para la ofrenda sí cumplo esta palabra. Hay gente que le conviene, dice, me conviene estar bravo con alguien. Por tanto, si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pero dice que si tu hermano tiene algo contra ti por culpa tuya o por culpa de él, ¿qué dice? Hay gente que se pone bravo con uno porque sí. Y hay gente que uno tiene la razón y esa gente, a pesar de que uno tiene la razón, se hacen los dignos y lo miran a uno así y se ponen bravos. Y ni saludan. Y ellos saben que ellos fueron los que la embarraron. Entonces dice, si tú me vas a traer una ofrenda al altar, si tú quieres que tu oración sea respondida, deja allí tu ofrenda delante del altar, déjela en la cartera y ándate y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, hermanos que vinieron acá a la iglesia, parejas, porque yo viví eso. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a llegar a la iglesia y teníamos 3 niños, íbamos a llegar y yo quería llegar temprano y que los niños, que el tetero y todo, y llegábamos y eso era impresionante. Y la llegada acá a la iglesia y eso era un caos. Y cuando llegamos, y eso echaba fuego ese carro por dentro. Y eso sí, uno así, y uno llegaba, hermano, y sacaba el diezmo y sacaba la ofrenda. Y yo aprendí esto. Tú primero te tienes que reconciliar con tu hermano. Tú no puedes tener nada contra tu hermano. Tú no puedes tener nada contra tu esposo. Tú no puedes tener nada contra tu hijo. Hijo, tú no puedes tener nada contra tus padres. Que tú puedes predicar, adorar, alabar, hacer cualquier cosa. Pero tú tienes que estar en paz. En ti tiene que haber perdón. Entonces ve, ¿y qué? Y presenta tu ofrenda. O sea, el Señor no quiere, o sea, yo le digo, el Señor no necesita plata, mi hermano. El Señor no necesita 1 millón, 2 millones, 5 millones. Él no, Él lo que quiere es que tu corazón. Pero aparte de eso, tu ofrenda, tu diezmo, tú le estás diciendo, esta es mi vida. La ofrenda y los diezmos son vida. En este tiempo la gente, en muchas iglesias hacen la fiesta de las primicias. La mejor primicia eres tú. Dios es bueno. Y eso sí, si tú no le ofrendas a Dios y no le diezmas a Dios, le ofrendas al diablo y le diezmas al diablo. Y empiezan las multas y empiezan miles de cosas a pasarte. Empieza enfermedad, empiezan miles de cosas. Listo, entonces, número 5, ¿qué? Perdón. Y el perdón concierne a ti. Escúchame esto que es re importante. El perdón no concierne a la otra persona, concierne a ti. Eso viene de ti, es una decisión perdonar. Sea que la otra persona
te perdone o no perdone, tú haces tu parte. No tiene nada que ver con la otra persona. Hay veces que tú sabes que tú pides perdón y la persona te va a seguir aporreando. Tú colocas límites. Los límites están bien, pero tú tienes tú tienes que perdonar. Y quizás hay personas en este lugar que quisieran que su suegra se fuera en una escoba para Júpiter. Es la realidad. Escúchame lo que te estoy diciendo. Tú tienes que perdonar, tú tienes que amar a las personas. Número 6, ¿estamos o no estamos? Sexta bala. Haga de cuenta el pastor allá. Sexta bala. Persistencia. Persistencia. Mateo capítulo 7 dice, pedid y se os dará. Primer nivel. Primer nivel, pedid y se os dará. Segundo nivel, buscad y hallaréis. Tercer nivel, llamad y se os abrirá. Hay 3 niveles de oración. Pedid y se os dará. ¿Es una oración de qué? De inmediato. Usted está almorzando y a usted le gusta, tiene las ensaladas, pero usted dice, me gusta la vinagreta. Y usted dice, señora, tráigame la vinagreta. Usted pidió y a mí ya llegó y le llevó la vinagreta. Eso es una oración ¿qué? Instantánea. Pedid y se os dará. Segunda, buscad y hallaréis. ¿Cuántos quieren estar físicamente bien este año? Entonces usted se va y usted dice, este año voy a caminar. Este año voy a buscar el gimnasio. Este año me voy para el supermercado y voy a mirar qué es lo que le conviene a mi cuerpo y lo que no me conviene a mi cuerpo. ¿Estamos o no estamos? Eso se llama buscar. ¿Y vas a qué? Y vas a hallar. Y viene la última, llamad y se os abrirá. ¿Cuántos han llegado a la casa y su esposo o su esposa está dormido? Usted empieza. ¿Cuánto le ha pasado? En mi casa no hay timbre. Y yo empiezo, Luisita, Luisita. ¿Qué se hizo, Luisita? Luisita. Llamo al portero. ¿A dónde fue esta mujer? No, mentiras que no es así. ¿Pero qué? Llamo, porque hay veces que hay cosas hay que persistir. La Biblia dice que Daniel, el profeta Daniel, oró. Y en el momento que él oró, dice la Biblia que Dios mandó su ángel a que le diera la respuesta. De una. Pero que en el cielo hubo una lucha entre ángeles y demonios. Tenaz. ¿De cuántos días? De 21 días. ¿Y a él le tocó qué? Orar. Persistir. Y mira, te quiero decir algo. Quizás ahí es donde ahí está el pecado de muchos del pueblo de Dios. Que han orado una vez, han orado 2 veces y han orado 3 veces. No, definitivamente esto no se dio y no es la voluntad de Dios. Pero quizás es la voluntad de Dios, pero tú tienes que aprender a discernir qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Cuando tú estás orando conforme a la voluntad de Dios, tú puedes seguir que persistiendo. Y el enemigo lo que te quiere robar es la bendición y te hace que tú que claudiques, que tú procrastines. Tú tienes que tienes que persistir. ¿Cuándo? Todo el tiempo. La Biblia dice que Eliseo le dijo al rey, coge estas flechas y pégale a la tierra. Y él dijo, 1, 2, 3 veces. Y el Señor le dijo, por cuanto no le diste más golpes a la tierra, no persististe, no le seguiste dando, vas a derrotar unos enemigos, pero esos van a ser enemigos de tus hijos y de tus generaciones. O sea que hay que persistir. Mire, David mató a Goliat. ¿Con cuántas piedras? ¿Con cuántas piedras? ¿Pero cuántas piedras llevaba? 5 piedras. 5 piedras. La carestía ha bajado, pero eran 5. 5 piedras. ¿Cómo así que 5 piedras? Mejor dicho, yo me imagino a David que David le iba a pegar ahí y el hombre le iba a rematar así. Estoy agresivo. Iba a ir a acabar. Y nosotros tenemos que persistir, porque muchas veces tú has echado al diablo de tu casa
medio, ahí como suavecito, como medio, como relajado. No, tú tienes que ir hasta dónde, hasta el final. Y el enemigo es especialista en desanimarte. La Biblia dice que había una mujer que se llamaba Ana y que tenía una compañera de esposo. ¿Cuántas compañeras de esposo quisieran estar en este lugar? Gracias a Dios no dijeron amén. Esa compañera de esposa se llamaba ¿cómo? Se llamaba Penina. Dice que Ana oraba y Penina se burlaba. Y su esposo, ¿sabes qué hacía? Su esposo le decía, no, mi hija, tranquila, yo soy mejor que 10 hijos, no se preocupe, tranquila. La estaba como chocholeando, pero la estaba desanimando. Y el profeta el día le dijo, no, usted está borracha, ¿qué le pasa, mujer? El enemigo te quiere que sacar de que tú seas una persona que persistas en la oración. Yo no sé cuál es ese hábito que tú tienes, yo no sé cuál es ese pecado que tú tienes, pero tú tienes que ¿qué? Persistir, 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 a pesar de qué, a pesar de el obstáculo que haya. Número 7, séptimo, ayunar. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca. Yo creo que es de los versículos que puedo utilizar más en el ayuno. ¿Para qué? Para que yo mengüe. Ahora, ¿qué es ayunar? Ayunar es abstenerse de los deseos de la carne. ¿Cuáles son los 3 deseos principales de la carne? Los hermanos carnales. Los hermanos carnales. ¿Cuáles son los deseos? Los 3. La comida. Comencemos por la comida. Entonces, ayunar es abstenerse de qué? De comida. ¿Cuál es otro de las cosas que le pide a usted la carne? La carne le pide a usted dormir o no le pide dormir. Ayuno, vigilia o no. Usted duerma un poquito más, porque es que ¿para cuántos dormir es bueno? Dormir es una bendición. Dormir es bueno. Entonces le dice, vas a ayunar comida, pero vas a ayunar también quizás dormida. Y otro deseo de la carne es lo que tiene que ver con el sexo. Esas 3 cositas. Entonces usted le dice a su amante mujer, hermana, por este tiempo me voy a dedicar al ayuno y a la oración. Puedes estar tranquila, no te tienes que inventar ningún dolor de cabeza en estos días. No te preocupes, voy a estar en ayuno y en oración. Eso dice la Biblia, que cuando usted se mete en ayuno, usted se pone de acuerdo con su esposa o con su esposo para que no entren en ¿qué? En tentación. Entonces la hermanita o el hermanito, como es tan comprensivo, se pone a ver prédicas de YouTube, se pone a hacer miles de cosas, porque ¿qué ocurre? Muchas veces la esposa está ayunando y el esposo viendo filisteas y enloquecido en la calle. Entonces, abstenerse de ¿qué? De comida. Eso es lo que tiene que ver con el ayuno. ¿Qué le estás diciendo? No es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Diga conmigo, yo soy un espíritu que tengo un alma y habito en un cuerpo. Tú lo que le estás diciendo a la que está en la mitad, que es el alma tira para donde tú lo tires. Tú lo que le estás diciendo a tu alma, que es donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, tú le estás diciendo, alma, en este momento el que me domina va a ser ¿qué? El espíritu, porque en todo el tiempo vivo en ¿qué? Satisfaciendo ¿qué? La carne. Esdras capítulo 8, versículo 23. Mira lo que ocurre con el ayuno. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue ¿qué? Propicio, como que Él ¿qué? Nos respondió. Ayunamos. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor, adorando, porque estamos orando, leyendo la Biblia. Y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Escúchame, del llamado. Cuando tú ayunas, el Espíritu Santo te da indicaciones perfectas de quiénes las decisiones que tú tienes que tomar. Entonces, por eso debemos que ayunar, porque no es para moverle el brazo a Dios, sino que ¿sabes qué pasa con el ayuno? Se despierta tu conciencia espiritual.
tu relación con Dios, empiezas a escuchar su voz mucho más claramente. Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por varios días y ayuné y oré delante de los cielos. ¿Y qué? Ayunó. Lucas 2:37 y una viuda hacía 84 años, no se apartaba del templo y sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea, el poder del ayuno. Pero si usted no puede ayunar, usted puede ayunar. O sea, la Biblia dice que no decir cuando ayuna, cuando no ayuna. Yo estoy en 21 días de ayuno de puro carbohidrato y de pura azúcar. Estoy colocando un ejemplo. Hay personas que están ayunando y solamente están tomando agua. Hay personas en esta iglesia que están ayunando los 21 días completo, solo agüita. Hay otros que dicen, no, yo voy a ayunar 3 días. Ahora, usted va a ayunar, usted no va a aguantar hambre. Escúcheme esto. Porque hay gente que lo que hace es que se va para el trabajo, juega fútbol, hace miles de cosas y no está ayunando. Mientras que tú te comes tu comida. Ayer escuchaba algo muy tremendo. Una persona que está ayunando 21 días decía, en este tiempo he visto los programas de recetas de cocinas más tremendas. Y él me decía, sí, es que cuando yo veo esos programas de cocina, yo veo como que estoy comiendo eso y fuera de eso meto la palabra. Y dice, pues, man, vea, inteligente, porque todo está en la mente. Él se la imagina. ¿Estamos o no estamos? Tú puedes ayunar. Para número 8, estamos que nos vamos, tranquilo, hermano, ya no me preocupe. Sea específico. ¿Sea qué? Específico. Marcos 10:51 respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Este es uno de los mejores versículos que pueden aprender las mujeres cuando uno las lleva a un restaurante. Sean específicas. ¿Qué quieren? ¿Qué dijo Bartimeo? Señor, que me recobre la vista. ¿Usted qué quiere? Churrasco. ¿Usted qué quiere hoy? Frisbee. ¿Usted qué quiere? Dormir. O sea, no nos confundan. Y el Señor quiere que nosotros seamos ¿qué? Específicos. ¿Usted qué quiere? Yo le he dicho, Señor, no, yo quiero una sola cosa. Yo quiero que tu presencia esté conmigo, una sola cosa. Eso es específico. ¿Usted qué quiere? No, yo quiero que mi suegro se muera. No, eso se llama oraciones hechiceras. Escúchame lo que le estoy diciendo, porque hay gente que usted no cree, pero eso dice, no. Es que uno hay veces va a orar por una persona y dice, no, es que este hermanito está durando. Mira el karma que yo tengo. No, usted tiene que ser específico, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted necesita. Cuando pida, sea específico, y cuando tú eres específico, tú te arriesgas en algo. A mí me da risa de un hermano que me da mucha risa con él, porque él me ha escuchado hablar a mí de muchas cosas y él está buscando con quién casarse. Y después de mirar, escuchar, ver, él me dijo, pastor, yo solamente quiero 2 cosas en la mujer. Es obvio que ame a Dios, pero 2 cosas. Número 1, que sea bonita. Específico, ¿sí o no? Y número 2, que me obedezca. Ese man está siendo específico. Yo digo, ese man sabe para dónde va, hermano. Que yo esta. Y entonces el baile aparecen unas reinas todas lindas, pero aparecen como todas unas potras al baile. Esta no. Él está haciendo ¿qué? Específico. Debemos de ser ¿qué? Específico. ¿Cuántos en este año le dicen, Señor, lo que yo necesito es que tú me sanes? Yo fui específico con el Señor. Ustedes saben que yo vi un cuadro del corazón y de una disautonomía. Yo le dije, Señor, yo necesito estar fuerte. Yo necesito correr. Yo necesito no marearme. Yo necesito estar bien. Yo fui específico y eso fue lo que yo le pedí a Dios. Tú tienes que ser específico. Hay personas que le tienen que decir, Señor, yo necesito salir de esta deuda, aprender a ser buen administrador. ¡Punto! ¿Cuántos van a ser específicos este año? Pero no, pues si me dejas pobre, Señor, no hay ningún problema en el cielo. Y al rato dice, no, pero sí, pero es que la plata es buena. O sea, tú tienes que ser específico y coherente con eso que estás pidiendo. Número 9, la motivación de tu oración. ¿Por qué estás orando? ¿Para qué estás orando? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Hay gente que pide ahí. O almas adúlteras. Escúcheme esto.
el alma de nosotros también es adúltera, como el hombre que va y se acuesta con una mujer que no es su esposa. El alma de nosotros también se desvía del camino. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo ¿de quién? En enemigo de Dios. ¿Cuál es la motivación que tú tienes? Lo más importante es que Dios nuestro Padre, Jesús y el Espíritu Santo ocupe el primer lugar en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿cuál es la motivación que tú tienes para que te vaya bien? No, es que yo quiero que mis hijos sean profesionales. Pero ¿cuál es la motivación para que sean profesionales? Pues para que salgan adelante y para que no les toque tan difícil. Eso puede ser. Para algunos es que yo quiero que mis hijos sean importantes, que mis hijos sean tremendos. Tienes una mala motivación. ¿Cuál es la motivación que tú tienes por la cual estás orando? ¿Cuál es lo que tú tienes? ¿Cuál es la motivación por lo cual lo estás haciendo? Porque el Señor sí realmente conoce tu futuro. ¿Para dónde es que tú vas? Y 10 y última. No dudar. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado. ¿Cómo se fue? Bravo. Y diciendo, he aquí, yo decía para mí. Mire qué cosa tan tremenda. Yo decía para mí, saldrá él luego. Él se empeliculó. Él dijo, voy a ir donde el profeta, y el profeta va a salir porque yo soy Naamán. Saldrá a mí y estando en pie invocará el nombre del Señor, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Este man se empeliculó. ¿Sabes dónde está el problema? Escúchame, esto que es muy importante. Porque aquí es donde quizás muchas personas no son eficaces cuando se ora. Tú empiezas en fe, tú sales de acá de la iglesia y tú sales de acá de la iglesia y sales bendecido. Pero el problema es que tú sales en fe y tú oras en fe. Pero tú de un momento a otro te empiezas a empelicular. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Como él decía, el profeta se va a parar delante de mí. Y resulta que Dios no hace las cosas como tú quieres, sino que Él las hace como a Él le da la gana. La forma tuya no es la forma del otro. Y Él le dijo, ¿sabes qué? Ve al río y zambúllete 7 veces. ¿Fue así o no fue así lo que le dijo? Algo completamente que él no entendía. Entonces tú no debes de descifrar cómo Dios lo va a hacer. Ahí es donde está el problema. Cuando tú le metes razón a la fe. Tú no le puedes meter razón a la fe. Tú no puedes ser lógico. No puedes ser lógico. Si Dios lo dijo, diga conmigo, si Dios lo dijo, así es. Y si así es, yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo veo. O sea, usted no puede comenzar a dudar. Imagínese a Abraham. Abraham, serás padre de naciones. Y el viejito a los 99 años pensando, ole, ¿cuándo será que llega el Viagra acá para mi vida? ¿Qué vamos a hacer para que Sara entre en calor? El hombre se miraba y decía, ay, que resucite. O sea, ¿cómo estaba él? Imagínese él empeliculado pensando, ¿sabes qué? Lo único que él hizo fue que creyó. No dudes. ¿Cuántos dicen amén? Este es el año del Señor, te dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este es un año de retribución y de paga. Este es un año de sanidad. Este es un año en que Dios te va a prosperar. Y usted empieza, pero ¿cómo será? ¿Será que mi tía se muere y me da la herencia? ¿Será que me cae la lotería? ¿Será que qué es lo que pasa? ¿Será que Jesús viene y se me aparece y me toca esa bolita que tengo que parece que dicen que es un cáncer? ¿Cómo será? Tú solamente ¿qué tienes que hacer? Solamente tú tienes que creer. No le puedes meter lógica a las cosas. Siempre Dios lo hace de forma diferente. Dios le dijo, David había matado muchos filisteos. David había matado cientos de filisteos. ¿Y sabes qué ocurrió? Hubo otra vez en que David salió a pelear con los filisteos y David iba a salir igualito como había matado a los otros filisteos y el Señor le dijo, ¡ah, pare! Quédese quieto. Solamente escuche el viento y cuando las balsameras empiecen a dar un silbido, ahí salen. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la forma como Dios lo hizo el año pasado para bendecirte es muy diferente a la forma en que Dios te va a bendecir este año. La forma en que Dios te sanó en un tiempo, te va a sanar en este tiempo. Pero muchas veces nosotros nos encasillamos, es que esto tiene que ser así porque en esta iglesia fue así, de esta forma fuera en esta iglesia. No, tú no puedes dudar. Tú no puedes dudar. ¿Sabes cuál es el problema la diferencia entre los europeos y los africanos?
Le preguntaron a un predicador, le dijo, es que los europeos todo lo razonan. Cascumen, todo le quieren tener lógica. ¿Sabes qué pasa con los africanos? Ellos todos en fe. Todo es en fe. Y la fe es una bendición. ¿O tú por qué estás? Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará a quién. ¿Qué es lo que te va a salvar a ti? ¿La oración de qué? ¿La oración o la oración de fe? Escúcheme, ¿la oración o la oración de fe? Hermanos, vea, yo les voy a decir una cosa seriamente. Mírenme a los ojos. Si ustedes no tienen la fe suficiente, no oren por mí. Si usted no tiene la fe suficiente para orar por un enfermo, porque no hay vez va a orar por un enfermo y lo ve tan medio, ay Señor, este man se va a morir. No ore por él. Sí, porque usted tiene que entrar y usted, hay veces yo entro y el Espíritu Santo ese man me lo va a llevar y oro por eso. Pero hay personas que yo les doy y digo, me meto con un león en fe y digo, en el nombre de Jesús. Pero una persona así no va a llorar. Yo hay veces coloco incluso a pastores a orar. Y es más, este man, ¿para qué se puso a orar? Esto venía en una atmósfera del Espíritu y una cosa. No. ¿La oración de qué? De fe. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y qué. Y vendrá. Todo, absolutamente todo lo que creéis que vendrá. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú tienes un cáncer y el cáncer vale 50 millones y tú tienes una fe de 100,000 pesos. ¿El cáncer se va a sanar o no se va a sanar? No. O sea, tú tienes que creer. Y por eso algunos decían, Señor, aumentanos la fe. Y Él les dijo, todos tienen un depósito de fe. Pero tienen que creer, la fe es lo más importante. Tú no puedes dudar. Por la fe somos salvos. Por la fe somos sanos, por la fe somos prosperados, por la fe vamos a poder llegar al cielo y estar allá porque creemos por la fe. Y hay gente que no le mete fe a la vaina. Hay que meterle fe. Dile a la persona que está a tu lado, métele fe. Métele fe. La fe es tremenda, tremenda. Entonces, cuando tú entiendes todas estas cosas que yo estoy hablando, a ti te van a empezar a ocurrir cosas. Y te vas a dar cuenta que la oración es lo más poderoso. Entonces tú ya no vas a estar perdiendo tiempo que en un lugar, que en otro lugar, que con una persona, sino que tú te vas a meter ¿en dónde? En oración, en oración. ¿Estamos o no estamos? Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias porque tú eres ese Dios poderoso. A ti es que invocamos tu nombre. Y hoy venimos con el derecho legal de que somos hijos de Dios, como hijos de Dios. Y como hijos de Dios hoy reclamamos todas las bendiciones y las promesas que están escritas en tu palabra, Señor. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que toda paz, que todo gozo, que toda protección, que toda provisión viene a nuestras vidas. Y que este es un año de puertas abiertas. Este es un año de ventanas abiertas. Que este es un año, Padre, en que tu bendición desciende a nosotros, tu Hijo. Que este es un año en el cual correremos y no nos fatigaremos, Señor. No nos cansaremos, Señor. Este es un año en que nos apasionaremos por ti, Señor. Nos relacionaremos con ti, Señor. Te bendigo, Padre, y te doy a ti todo el honor en este día, Señor.